Aquí estamos. Hola amigos y amigas. Sábado 2 de febrero para vosotros, fecha y hora indeterminada y atemporal. Para mí y para nuestros ilustres invitados y para todos los que estáis presenciando in situ, Palco VIP aquí, en el centro neurálgico del deporte local. La cervecería Eurosport, Rúa Avilés de Taramancos número 16, regentada por un grande de la hostelería orensana, David Conde. Muchas gracias por el apoyo a Palco VIP y a Eco FM, amigo. Entramos en materia, como diría aquel, y lo primero, como no, presentar el nivelazo que tenemos hoy aquí en esta mesa. Referentes de quien les habla y cuando era crío y cualquiera de ellos. Merece ser presentado en primer lugar, pero hoy, si me lo permiten, ese privilegio se lo tenemos reservado a alguien con el que nunca imaginé compartir programa. De pequeño lo escuchaba en aquellas entrañables tardes del domingo deportivo, como también lo hacía con otros tops, como José Manuel Fernández Sobrino o Pepe González. Para mí el ABC, la trilogía de nuestra radio local, de nuestra radio deportiva local. Luego dio el salto de Segunda B a la Primera División, del periodismo nacional, en medios como Canal Plus o Telecinco. Hace 19 años dejó plantada su novia del aire para embarcarse en otros proyectos profesionales. Pero como grande que es, nunca se fue de todo. Y hoy el campesino de la radio vuelve a las ondas de la mano de Eco FM, con la misma ilusión, o si cabe más que antaño. Todo un honor, un privilegio y un lujo que hoy debute en nuestro imaginario Palco VIP Team, alguien con el que la gafa de resultado, para nosotros tácticamente perfecto, nunca se va a producir. Comenzamos el partido por 1-0. Bienvenido a nuestro programa y bienvenido a Eco FM. Don Pepe Barroso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pepe, 19 años sin estar con tu novia del aire. ¿Nervioso, ilusionado? ¿Cómo estás? Nervioso no, pero tampoco quiero pecar de lo que no es, pero sí muy ilusionado, con muchísimas ganas de volver a estar en La novia del aire en la radio y quizás reconociendo a primeras que cuando dejé la radio y me fui a la tele cometí una de las grandes equivocaciones de mi vida. Jamás debí estar en la tele. Bueno, ¿cómo fue la vida del campesino de la radio todos estos años? ¿Y cómo te convenció? Mira qué carita de niño con zapatos nuevos que tiene. ¿Cómo te convenció para venir aquí a Eco FM? Aquí en Antonio, una cabeza visible de todas las que tenemos aquí en Eco FM, que ya se ve que son muchas. Le llevó 23 segundos porque ya traía el talonario hecho, con lo cual fue únicamente firmar. No, él sabía que yo tenía muchas ganas de volver a la radio. Quizás era muy difícil que también alguien me convenciese, pero él sabía dónde estaba mi punto débil y lo consiguió con 20 segundos y un café cortado. Que, bueno, por cierto pagué yo. Bueno, está bien la matización. Me debe 2. Bueno, y vuelves de la mano de Eidos, programa que nos acercará un poco a los personajes más ilustres de nuestra provincia. Sí, tenemos una lista aproximadamente de unas 60-65 personas, deportistas de élite, que hace muchos años consiguieron estar en la cima, en la cucaña de su carrera deportiva, y queremos rescatarlos de esa memoria colectiva de unos pocos o de un archivo institucional. Son aproximadamente unos 60-70, pero por ejemplo, alguno de los invitados que está aquí lo recordará, pero muy pocos recordarán que en los años 60 uno de los primeros jugadores de fútbol que llegó a la élite, que llegó a Primera División, fue Cesario Rivera, un chaval de Ocarballiño que jugó en el Celta, después en el Sevilla. Bueno, gente de este tipo que queremos que la gente sepa cómo lo consiguieron, cómo está el deporte, su deporte a día de hoy, cómo lo ven y qué hacen, de qué viven. Pues seguimos con nuestro otro debutante de hoy en Palco VIP, un auténtico crack en los terrenos de juego. Historia viva de nuestro añorado Club Deportivo Ourense, también jugó en equipos de la talla de Pontevedra y Racing de Ferrol en la década de los 80. Natural de una tierra muy querida por Eco FM, Maceda, vino al mundo un 29 de marzo de 1962. Cogemos el DeLorean y quiero que nos traslademos, que regresemos a la primavera de 1985. Mi primera temporada como socio del Club Deportivo Ourense. Cierro los ojos y con apenas 6 años, mi cuéntame particular me traslada a la tarde primaveral de un lluvioso 2 de junio, de un antiguo estadio do Couto,
aún de caseta de vestuarios, preferencia antigua, fondo descubierto, tribuna con asientos de piedra, almohadillas rojas y grises, marcador manual y sin el edificio de fondo y además vallas separadoras. Los últimos años de Doña Concha, puro en boca y platillos en las manos. Tocaba remontar frente al Mallorca Atlético, que tenía Molina, el Asensio de la época, y de ese se encargaría Vila. Primera eliminatoria por el ascenso en una liga de tercera división Grupo 1 que ganaba el Lalín. Había que ganar por 3-0 y ahí estaba él, 2-0 en el tiempo reglamentario, y este fino centrocampista ofensivo daba el gol que nos daba el pasaporte a luchar por un ascenso que se resistía 5 años. En la segunda eliminatoria tocaba el Baskonia en tierras vascas, empate a 1 con gol de mi auténtico ídolo y amigo Luis Alberto Blanco Muguerza. Y en la vuelta, 16 de junio de 1985, un lleno estadio do Couto, Academia Orjavi, Casa de los Lentes y Agua de Sousas, daban el 11 para la gloria, que sonaba al compás del rarará, del himno de la vedette. Fermín Hortas, el pobre Lito, José Luis, Vila, el Capinolis, Macoquinando, un habitual de Eurosport, Quino, este crack que tengo aquí conmigo, y el tridente mágico, la leyenda de Regional Dibuja, Toñito Sirelo, y para mí el mejor extremo de la izquierda de la historia del Club Deportivo Ourense, el referido Luis Alberto Blanco Muguerza. Son amigos, ¿eh? Se nota que son amigos, sí. Sí. 0-0 en tiempo reglamentario. No valían los goles en campo contrario, y nuevamente en la prórroga el héroe se interna por la banda, da un pase a Toñito, que melena al viento, marca el 1-0. El puto delirio en las gradas, ascenso a Segunda B, Hosman hace sonar sus petardos e invasión de campo. Y don Antonio Rivas Cabido, al igual que sus compañeros, se ha convertido en leyenda. Toño Rivas, bienvenido a Palco VIP, y al igual que Pepe, un honor, un lujo que estés aquí con nosotros. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros compartiendo esta tertulia. Cuenta kilómetros Rivas, ¿no? Que era el mote que te tenía, ¿no? Es un nombre que me tenías tú puesto allí en aquella época. El tipo que más he visto correr en mi vida. Capaz de jugar 3 partidos de alto nivel seguidos, sobre todo uno en el Molinón, con un tal Eloy, ¿no? Que se las hiciste, Eloy Olaya, que después llegó a la selección, y en los micrófonos en aquella época de Radio Nacional, que jamás había encontrado a nadie que le hiciera un marcaje tan especial como el de Toño Rivas. La verdad que sí, tengo buenos recuerdos de aquella época en donde cuando jugamos en el Molinón, donde estaba Eloy Olaya, un chavalito pequeñito, bueno... Abelardo Ablanedo, ¿no? Estaba de aquella época. Abelardo no, pero Ablanedo sí estaba, Ablanedo, ¿no? También. Podría estar Ablanedo, sí. Y sí, grato recuerdo jugar en el Molinón y contra esta gente que jugó en divisiones muy superiores a la mía, pero bueno, le hicimos un poquito de frente. Sí, cierto. Bueno, Toño, 34 años, no son nada. ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces? Ah, ¿que tienes 34 años ahora? Exactamente, son los años que tengo ahora mismo. Lo malo es que dijimos antes, ya 1962. Bueno, en unas horas, Unión Deportiva Ourense Club de Fútbol, en No Va Más, derbi por todo lo alto. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que... Vengo al partido, Toño, ¿eh? Voy a venir al estadio a verlo. Vamos a verlo. ¿Tú también? Sí. Quiero ver ese partido. Vamos. Sí. Vamos a verlos. Sí. ¿Me han dicho que hay un par de cracks en el equipo? Sí. Me han dicho que hay muy buenos jugadores y lo que importante es tener un buen equipo, no unos cracks. Tener un buen equipo es importante tener ¿Mejor equipo que aquel vuestro? No. Yo creo que lo nuestro en aquella época creo que ha marcado un poquito al Club Deportivo Ourense. Yo creo que éramos una familia. En aquellos momentos éramos casi todos de aquí de Ourense y todos juntitos, siempre íbamos juntos a todos los sitios y estábamos muy unidos. Era como una familia. Menos Quecho, Vila y el desaparecido Manolo Preciado, ¿puede ser? ¿Y Montoto? ¿No? ¿Mi Montoto? Montoto era de la LIN, ¿no? Montoto era de la LIN, sí. ¿Qué equipo? Vino el año siguiente de segunda B, creo que era profesor. Profesor, sí. Sí, solo podía entrenar por las tardes. Recuerda a Mario Guede que los jueves había que entrenar por la mañana y por la tarde y él no podía. Wow. La verdad que bueno, sí. que el presentador no soy yo, perdón. Tranquilo, que yo encantado.
Bueno, y también nos acompañan dos clásicos, dos grandes de palco VIP, a los que ya todos conocéis, y yo en particular les estoy muy agradecido. Ellos abrieron la primera página de la bonita historia de la Unión Deportiva Ourense, uno como primer entrenador y como directivo, y el otro como su segundo entrenador y entrenador también de mi amada Unión Deportiva Ourense Femenina. El primero ya lo conocéis todos, jugador de primera división y entre los innumerables equipos, Burgos, Real Club Deportivo Mallorca, Real Club Deportivo de La Coruña y, como no, Club Deportivo Ourense. Como técnico de la Unión Deportiva Ourense, 3 ascensos consecutivos y actualmente en el staff técnico del equipo. ¿Qué tal, Antonio da Costa, Robocop da Costa? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Y sobre todo de ver a dos compañeros como son Pepe y Toño, que hacía muchísimo tiempo que no los veía, y poder charlar aquí en una tertulia bonita, recordando esos tiempos de Club Deportivo Ourense que todos añoramos. Lógicamente, cuando te escuchamos hablar de todo lo que estás comentando, te vienen recuerdos, porque yo debuté en Club Deportivo Ourense con 17 años y realmente pues todo cambió muchísimo, pero Club Deportivo Ourense de aquella época era un club profesional prácticamente, estaba en tercera, pero era profesional, se vivía de eso, la gente vivía del fútbol y realmente era una época que yo creo que aquí en Ourense tenemos que volver a vivir, que un equipo llegue al nivel profesional, no digo ahora, pero con el tiempo, porque es muy bonito ver en una ciudad con equipos que llenan los campos y que salgan en televisión, como están saliendo ahora, por ejemplo, equipos que nunca esperaríamos, Eibar, Getafe, equipos que fuimos a jugar allí y que realmente ahora los ves en primera división. ¿Por qué no puede llegar la Unión Deportiva Ourense dentro de su tiempo prudencial, lógicamente? Bueno, no sé quién te pondría lo de Robocop. Bueno, la verdad que la cuente. Robocop fue el sustituto de otro apodo. ¿Sí? Sí, eso ya no lo sé. Le había puesto otro apodo y su amada mujer vino un día a verme y me dijo 4 cosas y dije, no te preocupes, que el lunes, esto era un domingo, y el lunes se lo cambió, pero en principio era otro. Que lo diga él, yo no lo voy a decir. Bueno, es un... ¿Se puede decir, Antonio? Nah, el tema de Pepe era muy dado a ponerle nombres ficticios a los jugadores, y realmente pues la gente que escuchaba el programa pues lo pasaba muy bien, porque teníamos nombres y ya sabíamos, cuando llamaba Robocop pues era por mí, cuando llamaba otros Macoquinando, cuando llamaba la Anguila por Quechos, ya sabíamos que teníamos ya unos nombres y era bonito. Realmente yo, cuando Pepe se fue de aquí de Ourense, sinceramente no es porque es de aquí, yo creo que fue de los periodistas que a mí realmente me gustaron por su forma de, yo creo que innovó mucho aquí en el tema deportivo y fue un referente, y lógicamente estoy muy encantado de poder estar aquí con él otra vez. Había otros que no, bueno, no sé si eran de Pepe, la verdad que no sé de quién eran, pero con Guito Manolito, el Aguilares, había muchos ahí. Sí, eran todos de la cosecha. Después coincidí en Canal Plus con otro que también ha fallecido, y que el otro día además se cumplieron 7, 8 años de su muerte, y que también era muy propenso a poner motes. Y en el baloncesto alguno me lo robó, ya sé que aerolíneas, no sé. Había cosas que también me Don me Andrés robó. Montes. Andrés Montes. Coincidí con él y bueno, mantengo muchísima amistad con Anthony Daimiel, que era un poco su brazo derecho, y también era muy propenso, y también creó un estilo con los motes y todo esto. Pero bueno, en la época nuestra, donde los ídolos eran José María García, Alex Botines, Brotons, etcétera, también había ya un par de locutores. Recuerdo uno argentino, no recuerdo ahora el nombre, pero era argentino. Ya me acuerdo yo de él. Ese también era muy propenso. ¿Quién? Del Mar. Héctor del Mar. Era muy propenso, en la cadena SER, sí. Era muy propenso también a poner motes, apodos. Bueno, era un poco para enriquecer en las transmisiones. Estos es que jugaban muy mal al fútbol y tenías que inventarte cosas, ¿no? Bueno, yo intento seguir la herencia también de poniendo motes, también ahí. Ya tengo unos cuantos. Como por ejemplo Romántico del Fútbol, que es mío. Bueno, lo puso un jugador, pero bueno, yo lo heredé. Bueno, pues eso, también, como no, Romántico de Fútbol, don Rubén García Taboada, colaborador nuestro desde el primer día en esto de contar la vida de nuestros deportistas, y ahora mismo también colabora con nosotros analizando todo en todos nuestros programas la tercera división. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenas tardes. Vale, antes de nada, hoy, sí, decir que estoy un poco abrumado de estar con estos fenómenos. Yo, que soy, bueno, un pobre diablillo en esto del mundo del fútbol,
la verdad que estar con estos tres grandes, pues para mí es todo un placer. Cuando me lo comentaste el otro día, pues la verdad que no me lo creía, ¿no? Y la verdad que muchas gracias por la oportunidad de estar con ellos. Lo que hay que hacer para tener 7.000, 8.000 oyentes, ¿no? 3 cracks, 3 fenómenos. Lo mejor quizás de los tres que coincidimos es que cada uno en lo suyo, pero ninguno tuvo ningún ataque de ego. Por nosotros no ha pasado la vanidad, y eso quizás sea una cultura que cada uno ha ido heredando. Como por ejemplo a Toño Rivas, y a mí nunca nos ha visto, es que él vive en la zona buena de Orense, ¿no? Y nosotros vivimos en la otra, y Toño siempre fue de niveles altos, ¿no? Siempre, la verdad es que sí. Claro, por eso no te veo. Bueno, Antonio, dale ahí valor a Rubén, que uno de los mejores entrenadores de su promoción, hay que decirlo, si no el mejor. Bueno, Rubén, yo conocí a Rubén cuando era aficionado de fútbol y realmente venía a ver los partidos, sobre todo cuando yo entrenaba a los equipos de base, y le gustaba muchísimo el fútbol, y una coincidencia conmigo en todo lo que creo que cómo tienen que jugar los equipos de fútbol, la gente de la base, cómo tenía que desarrollar su trabajo a nivel de entrenamientos, y siempre coincidimos en todo. Y pues eso, hablé con él para que viniera conmigo y ha estado conmigo. Creo que somos ahora mismo los dos únicas personas que podemos decir o presumir que hemos estado entrenando al Club Deportivo Orense y a la Unión Deportiva Orense, porque el Club Deportivo Orense ya desapareció y no creo que nadie vuelva a entrenarlo. En cambio, Rubén y yo tuvimos la suerte de poderlos entrenar, y la Unión Deportiva Orense siempre estuvo conmigo desde el inicio. Siempre fue una persona que a mí me ha ayudado muchísimo en todos, ve el fútbol de una forma muy buena, y realmente a mí como entrenador, en el tiempo que ha estado conmigo, me ha ayudado muchísimo. Y no ha cambiado nada Antonio da Costa, sigue siendo el pelota de siempre, ¿no? ¿Sí? Pelota todo el mundo, fue, no es pelota, es la realidad, en este caso es la realidad, porque Rubén... ¿Cómo un buen futbolista? Porque era bueno, ¿eh? Antoñito era muy buen jugador, pero un con las palabras muy buen jugador. Te envuelve mucho también. Sí, defendiendo a Maradona ahí. Digo, ¿cómo un buen jugador puede ser un buen entrenador? ¿Es buen entrenador o no? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Es buen entrenador. Y como persona es una persona excelente. Bueno, eso sí. Gracias, amigos, como se nota aquí. Bueno, oye, lo que quiero decir que Rubén, insisto, lleva trabajando en la Unión Deportiva Orense desde el inicio como nosotros, como Óscar, el delegado, que iniciamos el proyecto desde la grada, después con los directivos que están ahora y mucha gente aficionada, y realmente pues para mí, como he dicho siempre, la Unión Deportiva Orense es como un hijo, ¿no? Porque empezamos de cero y ya al cabo de 5 años estamos en tercera. Yo sí quiero siempre decir que lo más importante de este club, lógicamente, solo se ven los ascensos, que es muy importante porque da chance, da visibilidad de cuando estás en regional, en tercera, pero realmente lo más importante de ese club fue el comienzo, el equipo en el campo de Miguel Ángel, creo que fue un partido de Copa con Santa Teresita, que empezamos ese proyecto. 31 de agosto de 2014. Efectivamente, ver mi cumpleaños, por eso no sé. Ver la grada a tope llena fue una cosa importantísima. Y después otro momento importante para mí fue el jugar en el campo del Coto por fin con el Palmés, creo que fue el primer partido, y sí, que había pues 1.600 personas, 1.500 en un partido de tercera regional, y eso tiene un mérito extraordinario. Y ahora estamos viviendo una época maravillosa del ascenso regional y tercera, y que sigamos en esto, pero con los pies en el suelo, porque por suerte yo estuve en Club Deportivo Orense 13, 14 temporadas en todos los cargos que hay en el club, excepto de presidente, creo. Del resto he hecho de todo, y realmente lo que no tenemos que mirar atrás, lo que pasó en Club Deportivo Orense, para que no vuelva a pasar en este club que acaba de empezar. Y que en ese partido superó en aforo a incluso partidos de segunda división como el del Numancia ese fin de semana. Sí, porque no es fácil. Yo cuando el proyecto empezó y teníamos que empezar en tercera regional, todo el mundo decíamos, ¿pero dónde vamos? A mí me decía mucha gente, ¿a dónde vas con estos chalaos? ¿A dónde vas, Antonio? Después de una carrera que tienes profesional, ¿a dónde vas a meterte? Y realmente me metí por el sentimiento, me metí porque el proyecto de la gente que estaba me gustaba. Rubén y Óscar son dos chicos que desde el inicio nos animamos, y ahí estamos, y seguimos trabajando para el club, y realmente con la gente directiva, que ha hecho una labor extraordinaria. Creo que la Unión Deportiva Orense y la ciudad de Orense puede estar muy contento de la labor que se está haciendo. Rubén, te cedo los honores. Si quieres preguntarle algo a estos tres fenómenos. Hombre, pues no sé, la verdad, para centrar un poco el tema, ¿qué opináis del partido del sábado, del derbi del Orense Club de Fútbol y el Deportivo Orense? Venga, Toño, empieza tú.
Bueno, yo creo que en un partido de auténtica rivalidad aquí no hay favorito ninguno. Además juegan los dos en casa y no creo que tengan ningún favorito. Aquí es muy importante el saber materializar las ocasiones que tienes en ese momento y después el aguantar bien el ritmo durante todo el partido. Antonio, paso a Pepe a preguntarle. Bueno, yo creo que es un partido que ya... Yo de los equipos de ambos, lo que más he visto de ellos es un autobús que anda por ahí que pone Unión Deportiva Orense y no sé qué más. Ya te iba a preguntar, yo hace muchísimo que no voy al Couto, pero he prometido que iría este sábado y tengo además muchísimas ganas de volver. Es emocionante volver a entrar a ese estadio. Bueno, como yo creo que el Puente... Perdón. Orense Club de Fútbol. Perdón, sigue siendo el de siempre, la pedrada esa del tirachinas que te suelta. No, yo el sentimiento que tengo por el equipo del barrio, que siempre fui socio, incluso fui entrenador, pues siempre me sale el nombre antiguo, que es el más bonito y el que creo que tenía que haber tenido siempre. Pero bueno, vamos al partido, que es lo importante. Yo creo que es un partido para Ciudad Orense bonito. Hemos jugado ya en la primera vuelta un partido en el cual hemos visto que fue complicado porque, bueno, el campo, la inclemencia del tiempo estaba mal. Yo creo que ahora, por desgracia, esperemos que el sábado esté mucho mejor. Y sobre todo a nivel de equipos, hombre, nosotros somos mejor clasificados, lógicamente eso nos da mucha más tranquilidad. Ellos eran un equipo que se hizo para estar en los puestos de arriba y realmente, pues, en estos momentos dan una situación mitad de tabla y que el equipo, las veces que hemos jugado, hemos empatado. Y nosotros lo que queremos realmente es sacar estos 3 puntos para que la afición siga ayudándonos y que se siga soñando con poder jugar una promoción, que sería algo extraordinario. Bueno, Rubén, ahora te toca a ti también. Sí, hombre, yo creo que sí que va a ser un partido bastante igualado, como dijeron ellos. Para mí juegan los dos mejores jugadores de la tercera división, uno en cada equipo. Para en el Orense Club de Fútbol, Renan, que se acaba de incorporar, un jugadorazo, y después para mí el jugador más decisivo de la tercera división hasta ahora, que es Pato Guillán en la Unión Deportiva Orense. Creo que es ¿El chino juega, no? ¿Ha fichado un chino? Sí, bueno, sí, pero bueno, no está jugando casi nada. Sí, poco juega. O sea, poco juega. ¿Futbolista marketing o qué es eso? De momento no se sabe si es futbolista marketing o no, no se sabe qué tipo de fichaje. Estaba el otro día en Valdebebas y me preguntaron por ello, ¿eh? O sea, me dijeron, bueno, ¿y el equipo de tu pueblo que ha fichado un chino? Y digo, ¿un chino? ¿Será una tienda o...? ¿Era buen jugador o no? ¿O no? No se sabe porque ha jugado, creo que 5 minutos en un partido nada más. O sea, de momento no ha jugado. Pero había hecho ya una prueba, ¿no? O sea, sabían lo que fichaban, ¿no? Llevaba 3 meses aquí de prueba. Bueno. Estuvo ahí 3 meses. A y ver ahora lo dieron alta en diciembre. Ahora le dieron el alta en diciembre. Nada, pues eso, que Pato Guillén, que es el futbolista para mí hasta ahora más desequilibrante de todos los equipos de tercera, el que más puntos ha sumado para su equipo. Entonces, pues eso, va a ser un poco un duelo ahí en la cumbre entre los dos, entre Renan y Pato, porque se llama el pato al agua en este caso. El pato no, el gato al agua. Y entonces, pues yo espero un partido muy igualado y esperemos que el campo pues aguante el temporal de estos días para que se pueda ver un buen espectáculo, no como en el partido de ida, que quedó bastante deslucido. Odio a los entrenadores, siempre lo mismo. Partido igualado, partido de la intensidad. Sí, ¿Cuándo vendrá alguno que diga, pues somos favoritos y lo vamos a ganar? No, en este caso no, porque realmente hemos jugado los partidos que hemos jugado. Hemos empatado los 3, incluso los partidos amistosos, y hay mucha igualdad. Realmente en este sí que es verdad, no es tópico, es una realidad. Lo que sí, como he dicho antes, nosotros estamos muy bien clasificados, la moral está por las nubes, y realmente si ganamos este partido... O sea, tal y como está el campo, el que mejor esté físicamente, me dices que es posible que gane. Sí, el campo va a influir bastante, porque el campo del Couto, cuando pasen el primer tiempo, se va a poner muy blando, es muy difícil jugar al primer toque, al segundo hay que siempre hacer controles y pensar dónde vas a meter el balón, y realmente se va a cumplir. El campo va a ser uno de los factores muy influyentes en este caso el sábado. Bueno, Pepe, volvemos otra vez a coger el DeLorean y volvemos a aquellos años. ¿Qué Club Deportivo Orense conociste? Háblanos un poquito de él. Bueno, yo tuve la santa suerte de que profesionalmente nací
al tiempo que había posiblemente, Antonio antes de entrar en los micrófonos me lo comentaba, el mejor equipo de Liga Nacional de Juveniles, yo creo que de la historia de todo Galicia. Era un equipo soberbio. Recuerdo además aquí en el Pabellón de los Remedios que se enfrentaron al Madrid de la Quinta del Buitre, y en aquella época, no quería equivocarme, pero yo creo que estaba Bericat, Muguerza, Nando, Dibuja, ¿no? Bueno, que Dibuja después se había ido al Valladolid. Exacto. Sí. Bueno, un equipazo. Aquel equipo llegó en una situación semicomatosa que estaba Club Deportivo Orense. Recuerdo que en aquel momento, muy apuradamente, cogió la presidencia del club Jorge Bermello. Había que tirar de ingenio, no había dinero, las arcas no, bueno, había deudas por todos los lados. Ese equipo tuvieron que echar mano de él, de esa famosa quinta orensana, con los refuerzos de Fermín Hortas, Nolis, José Luis Vila, Manolo Preciado, Toño Rivas, Montoto, Quecho, creo recordar, ¿no? Era un poco Quino, exacto. Quino, qué inteligente ese hombre. Bueno, pues todo ese equipazo. Y yo nací ahí. Y además, Club Deportivo Arenteiro también formó un equipo, una escuadra extraordinaria. ¿Que ascendió a Segunda B? Sí. Con Paco Xoane, el padre de Xoane, con Villar. Estaba tu primo, ¿no? Pepe Rivas, ¿no? Sí. Nemesio, el portero aquel de Tenerife, tal. Sobrino, Cucala, que venía de México, del equipo este donde había jugado Butragueño, en el Puebla. Y se juntaron esos dos equipazos. En baloncesto, la época de oro del baloncesto, recuerdo, temo no equivocarme si digo que venía un entrenador llamado Mantecón, que era de León, y en aquel momento estaba Popocho Modrego, Pepe Abelleira, José Antonio Gil, Moncho Arturo Casarnovar, Fran Crujeiras. ¿Lo tienes apuntado? No. Las cosas buenas. En el Pabellón de los Remedios. En el Pabellón de los Remedios. Aclararlo para los más jóvenes. Después una fase de ascenso en Badajoz. Mitiquísima. Que a ella se empezó a gastar el dinero. Si antes hablábamos de que Mario Guede cogió este equipo, el de la Liga Nacional de Juveniles, y después en Club Deportivo Orense, y siempre lo he dicho, un entrenador muy formal, con una flor en el culo. Fito Arribas, que era el presidente de este equipo, pues ese tenía 4, porque se hicieron cosas que dices, esto es que Dios existe. Aquella fase de ascenso, después aquella intensísima fase de ascenso de, creo que era Caixa Ourense, sí, en aquel momento, Ourense, sí, en Alcalá contra el Caja Madrid de Nino Morales. Sí, pero eso fue en el 89. Bueno, un tiro libre, creo recordar, de Titi García. 2 tiros libres ahí grandes. Momento espléndido. Conmigo, además, esa tarde-noche en la cabina estaban 2 jugadores del Madrid, creo recordar, puedo equivocarme, pero creo que estaba Fernando Romay y uno de... bueno, no recuerdo. Y de base de Caja Madrid, Toñín Llorente. Exacto. Tienes el disco duro lleno. Bueno, esa fase de ascenso que fue impresionante. Después, al día siguiente, el recibimiento al equipo en la Plaza Mayor, espectacular. Después, bueno, pues el mejor equipo. Si decía lo que he dicho del fútbol, que después se desgració muchísimo con la mala fortuna de Ramiro Lamas, Delfín Álvarez, la contratación ahí de unos jugadores los que se cometieron muchas exudaciones, pero todo eso coincidió. Y después el auténtico equipazo que yo vi, ni Breogán ni Oar con Anicet Lavadrama, pero aquí se formó un equipo, y además lo puedo decir, con un playoff cara a cara con el Barça. Los árbitros sabéis que o Palomas o Halcones. Año 93. Claro, Palomas o Halcones, en el Palau fueron Halcones, pero ahí Club Orense Baloncesto pudo conseguir la hazaña de meterse en el playoff. Pero en aquel equipo jugaba André Intercooler Turner,
a ese también le puse lo del intercooler, no sabía lo que significaba. André Turner, Chandler Thompson, Tim Seed, entrenador, Clarence-Key, Javi Pérez, Frank Crujeiras, Julián Ortiz, sí. Jackie Espinosa, este que se había operado, nacionalizado, Howard Wood. Y luego en el 95 casi repiten hazaña con el Estudiantes, que llegaron al tercer partido. Y al año siguiente fichó Chandler Thompson por Estudiantes, ¿no? Sí, creo que tardó un año más, no sé, por ahí. El año siguiente vino Clarence-Key de pivot aquí. No, Clarence-Key vino en la temporada 92-93. Después se fue. Y luego fue el equipo que llegó ahí fueron los 5, cuando estaban los 5 jugadores de color. Bueno, pues claro, todo eso coincidió en la época mía y evidentemente yo comprendo ahora que un redactor, un periodista lo tiene complicado, ¿no? Porque bueno, pues estamos hablando de lo que estamos hablando, pero en aquella época. Y el Orense, después que alcanzó la segunda división, bueno, con Abdelá, etcétera, que era el gran centrocampista de la época. Recuerdo un partido con el Castilla, bueno, un palizón tremendo aquello, el palizón del Castilla al Orense. Sí. Creo que se habían ganado 2 partidos y empatado 3 en toda la liga, una cosa así. Abdelá y Huevón, capitán de Camerún en el Mundial 94. Sí, exacto. Este tiene buena memoria también, ¿eh? O sea, lo del disco duro... El mío lo reseteo de vez en cuando, este no le hace falta. Bueno, entonces todo aquello coincidió con esa época dorada. Y también teníamos una academia postal de fútbol sala también muy buena. Fantástica, sí señor. Dorada. Sí, y había deportistas sueltos extraordinarios. Recuerdo en Jabalina que estaba Marta, si no me equivoco, Marta Bobo. ¿Quién más? Tenemos el hockey. Hockey había, sí. Y claro. ¿Perdón? Silvia Alonso, sí. Claro, pues era una época fantástica, ¿no? Donde cualquier medio de comunicación... Además, en aquella época coincidió, no sé ahora si ocurre, pero en aquella época, cuando yo empecé, el amateurismo del profesional, del redactor, era evidente. Yo recuerdo la época que la mayoría de los redactores de deportes pues por la mañana trabajaban en el banco y por la tarde venían a hacer la radio, pero eso era el común denominador. Y gracias a José María García, del que yo creo que el periodismo deportivo tiene mucho que agradecer, sin meternos en los vericuetos de si fue o no fue, porque hubo un momento en que ya la responsabilidad de él alcanzaba a ser presidente del fútbol y saberlo todo, pero bueno, aquello se empezó a profesionalizar, con lo cual ya fuimos muchos los que pasamos a estar en nómina y profesionalizados. Claro, un medio de comunicación que no tenía una buena redacción de deportes, pues no tenía nada que hacer. Es decir, los 40 principales, las esquelas y 4 cosas más, pero como no tuvieses... Y ese paso fue también fundamental. ¿Por qué? Porque el redactor de deportes, dentro de su sector amateurista, la señora de la limpieza, el locutor castigado que leía las esquelas y el de deportes estaban en una esquina, y el de los informativos que tuteaba a los políticos, ese era el rey, junto con 4 que llevaban los magazines, y aquello cambió, ¿no? Se empezaron a transmitir partidos. Yo recuerdo ir a algún partido, llevar 3-4 comentaristas. O sea, Vila, José Luis Vila, tuvo un momento en que viajaba con nosotros a todos los lados. O sea, llevábamos técnicos. Bueno, aquello fue muy especial. Y es una época que yo tengo que agradecerle mucho, porque hoy es posible que por muy buenas cualidades que tuvieses nadie se hubiera fijado en ti, pero al tener esos equipos, pues evidentemente la gente te escuchaban en otros lados, y entonces pues todo confluye en la misma línea. Pepe, y encima se transmitían los partidos por la radio del Club Deportivo Orense, o sea, todos se transmitían los partidos para el ámbito local, pero lo retransmitíais en directo para el que lo quiera escuchar. Y había unas peleas tremendas, Ya. O sea, cuidado, aquello era a carne de cañón. Y desconexiones, por ejemplo, a Cadena Ser, y desconexiones ahí también con las previas de los partidos y final de todo. Claro, pero yo, por ejemplo, en la época esa que hablábamos del baloncesto, los castigados de Radio Nacional de
de España se pasaron al baloncesto, al carrusel de baloncesto. Sí. Bueno, pues Quintín Rodríguez en aquel momento y José Antonio Peláez. Claro, pues salieron un poco a malas con Juan Manuel Gonzalo y Santiago Peláez. Bueno, pues hicieron un carrusel de baloncesto. Pues yo era uno de los que iba a las finales de la Copa del Rey a transmitir baloncesto. Bueno, que todo influyó de una manera decisiva y determinante. Por cierto, y no quiero mezclar las cosas con este agilimógilis de recuerdos, tengo muchas ganas del sábado de ir a ver el partido, y tengo muchas ganas de ir a ver un partido de baloncesto de COP, ¿se llama? De Río Ourense Termal. COP. O Club Ourense Baloncesto. Porque me han dicho que también tiene 2 o 3 jugadores de muchísima calidad, ¿no? Sí, está haciendo muy buena temporada. Sí. Este año. Tengo ganas de ir a ver. Bueno, Toño, ¿cómo fue tu época en Club Deportivo Ourense, esos años de tercera y segunda B? Sin carnitina, ¿eh? Este no se tomaba carnitina, ¿no? No tenemos. ¿El doctor Caballero no te pasaba la carnitina? Nosotros no tomábamos de eso. De aquella no existían esas cosas. He tenido suerte de compartir vestuario con mucha gente y en distintos deportes. Con gente en el fútbol, con gente en fútbol sala. Perdón. Y la verdad es que estoy orgulloso de haber estado en el Club Deportivo Ourense y en el fútbol sala con Academia Postal. Oye, perdón, sí, que te robe protagonismo. No, ¿qué va? Aquel famoso equipo del que hemos hablado, ¿tú crees que con un par de refuerzos, digamos Messi y Cristiano, estarían luchando por la Champions? Yo creo no hacen falta tantos refuerzos. Yo creo que con Messi ya llegaría. Después con el refuerzo de Antonio da Costa y algunos más que vinieron. No, lo digo sinceramente, yo creo que ese equipo con 3-4 refuerzos de cierta calidad. No, si ese equipo. Bueno, he escuchado el otro día en una tertulia a Pachi Salinas, bueno, que hablaba del Celta. Yo soy del Celta. Y bueno, yo estoy un poco preocupado porque veo al equipo en una dinámica de segunda división. O sea, le veo tal. Y escucho a Pachi Salinas diciendo que no, que este equipo es un equipo llamado a Europa y tal. A mí lo que me preocupa del Celta y del Deportivo es la tristeza que me da. La semana pasada creo que fue, ¿no? Jugó un Celta filial, Celta Fabril. Y que en los dos equipos creo que hay 5 jugadores gallegos. Eso sí que es triste. En el filial. Entre los dos. Entre los dos filiales, Celta y Fabril, había 5 jugadores gallegos. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? La ley Bosman. Y la manera de pensar de los presidentes cuando hablan siempre que las canteras, y después realmente, bueno, ¿cómo van a salir jugadores si no se les da oportunidades en los filiales? Y Antonio, ya lo tenemos aquí también el tema. Bueno, ya no tenemos equipo de división de honor desde hace. Ya, pero bueno. Se pierde mucho la identidad, cuando no tienes un tirón de 4 o 5 jugadores. Estamos hablando de casa. Deportivo, Estamos hablando de la crema de la crema. Claro, si hay un partido del Deportivo de filial jugando en segunda B y no hay 5 jugadores, 5 jugadores gallegos, eso dice que el fútbol gallego está muy mal, o no se quieren oportunidades a la gente joven, porque yo siempre digo lo mismo. Si yo no se me diese oportunidad en Ourense por tener 17 años, no hubiese salido a jugar a nivel profesional. En cambio, en su momento se me dio la oportunidad. Aquí se apostó por gente, como está diciendo Pepe en un momento, por gente de aquí de casa, y salió francamente bien. Sí. No siempre tiene que ser así, pero la camada era muy buena también. Y cuando pasó aquel proyecto que decía Pepe de Ramiro Lamas, volvimos con jugadores orensanos, y al final fue como se consiguieron los resultados también. Otra pregunta que tengo para Antonio. Hay un jugador de Primavera en Madrid que apunta muy buenas maneras y me han dicho que es sobrino tuyo, ¿no? Bueno, tengo un sobrino que es el hijo de mi sobrino Ramón, y está en el Real Madrid, en el juvenil, y realmente pues lleva una... ¿En el juvenil está? Sí, en el juvenil. Ah, qué lástima, debería estar ya en el Castilla, porque el Madrid Florentino se le ha metido en la cabeza de jugadores de Primavera. Estuvo en el pabellón para el Celta, del Celta fue para el Real Madrid, y bueno, tuvo una lesión ahí atrás, pero yo creo que de la familia pues sigue la racha de jugadores. ¿Cuántos sois, no? Bueno, pues hemos tenido suerte. El mejor de todos vosotros es el que no llegó tan alto, ¿no? Sí, bueno, tú y yo hemos hablado antes de entrar en antena, y hemos dicho que para mí realmente el mejor futbolista que tiene la familia fue Roberto. Lo sigo diciendo, y yo creo que fue el mejor futbolista de la familia, pero las circunstancias no llegó a la élite, y bueno, Ramón... El Laudrup de Covadonga era, ¿no? ¿Cómo? El Laudrup de Covadonga era, ¿no? Efectivamente. Y mira Ramón, qué mote me acabo de inventar. Y Ramón, sí, no, es verdad. Y Ramón y Ramón y yo pues llegamos al fútbol profesional, incluso él jugó en primera como yo también,
y yo creo que Raúl, si sigue la trayectoria que lleva, creo que va a ser un jugador que va a llegar a jugar en Primera División también. Y una chica, perdón, me han hablado también de una chica, y Zulema González, árbitro. Sí, árbitro de aquí, sí. Apuesto que esta chica pita una final de Champions. Ojalá. La verdad que lo está haciendo francamente Escuchad bien. lo que os digo, final de Champions. Lo está haciendo La muy UEFA bien. está interesada, muy Y interesada. tiene 26 años aún. Y ya Sí, pero hay 13, 14 que están ahí. Pero la UEFA quiere pegar un golpe en un deporte tan machista como es el fútbol, quiere dar un golpe de efecto, y quiere que en muy poco tiempo una chica pite una final de Champions. Y a mí me han dicho que esta tiene muchísimas posibilidades. ¿Ves? Para las entrevistas estas que yo quiero hacer, es una chica que sí quiero, porque Sí, además la verdad. es sobrina de Bernardino. Sí, es sobrina de Bernardino. Ojalá sea, porque creo que lleva ya una trayectoria, lleva ya apretando mucho tiempo, y realmente De hecho, pues, que es chica una está maravilla, francamente bien. la Sí. chica. Rubén, que te tienes que ir antes. ¿Qué nos puedes decir de esos años que seguro que viviste en la grada? Sí, hombre, yo Como aficionado. mis primeros recuerdos en el fútbol es el equipo que están aquí comentando, ¿no? Para mí mi ídolo de juventud, de niñez, era Toñito, el delantero. Hombre, era Toñito un Sirelo. futbolista que a mí me encantaba. Quizás fallaba 5 goles y marcaba solo uno, pero a mí era un futbolista que me encantaba, Toñito Sirelo. Bueno, pero el Era- pase fue aquí de Toño Rivas. para el Toñito ascenso, Sirelo. ¿eh? La verdad que Toñito El Sirelo pase. era un monstruo. Sí. Ese vino de Pontevedra, ¿no? No. ¿Toñito? Toñito vino de... ¿Ferrol? No. Pero ya jugó en filial, ¿no? Yo creo que... ya No, jugó no. en filial, o sea, No, ya no. el primer equipo. Estuvo en Lugo. Vale. O el Lugo, exacto. Lugo. Exacto, el Lugo. El Y buen chico, ¿eh? Y buen chico. Y luego al Arenteiro. Al Arenteiro, creo que... Sí, yo el Arentero ese me suena de... No, quiero decir, Toñito que Ah, después sí, fue al Arenteiro. Me acuerdo un 1-1 contra el Club Deportivo Orense en segunda vez. Sí, bueno, él tuvo... Creo que Él es de Santiago. Santiago. Él es de Santiago. Eso es Santiago, sí. Del barrio del Pombal. Pues sí, es un poco mis inicios en el campo del Couto, pues ya después mi siguiente ídolo fue la Quecho también, que era, Hombre. siempre me gustaban así mucho Diego los delanteros. Y uno que no me acuerdo, que también había venido y se había marchado y había vuelto otra vez al Club Deportivo Orense, también era un delantero, no me acuerdo. Y son mis primeros pinitos, digamos, en el mundo del fútbol. Bueno, lo que comentó antes Pepe del COP, pues también yo era socio del COP desde que jugaban en los Remedios, y también me acuerdo muy bien de ese, pues, y incluso de la Academia Postal también, que también iba a verlo mucho, a ver, que mi ídolo del fútbol sala, Pablo Roberto Maravilla. Eso sí que era una maravilla poder ver esos jugadores. Para mí el mejor jugador de la historia de fútbol sala y que se pudo ver aquí en Ourense. Entonces, bueno, son épocas que esperemos que vuelvan, ojalá, pero bueno, que es muy complicado hoy en día. Muy difícil. Era, Pablo Muy Roberto era muy Toño buen Ricardinho, jugador. Pablo Roberto. Y nosotros teníamos el mejor jugador del mundo en fútbol sala, que era Vander. Sí. Sí, Sin yo embargo, me acuerdo aquí de- dejó mucho que desear. La verdad que venía como el mejor jugador del mundo y no llegó a ser. Pero Siempre recuerdo que todos los jugadores que venían de fuera, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol, justo llegaban al club, daban una vuelta por la ciudad y lo primero que hacían era volver a llamar al presidente para rescindir el contrato. Y a posteriori, casi todos, o una amplia mayoría, acabaron casándose en Orense, montando su familia en Orense. Es decir, esta es una ciudad que en principio tiene el primer portazo ese, emocionalmente parece que te da un portazo donde he venido. Yo recuerdo aquellos que vinieron todos del Barcelona, Jordi Darder, Jordi Planel, Stani. Y luego llegaba Ibáñez y bueno, todos el que venían. Bueno, pero todo esto es de Barcelona, Navarro, Nacho ¿no? Suárez. Bueno, pero esos ya venían, venían eso de- ya venían sí, acostumbrados. ya. Pero estos, claro, al llegar de Barcelona, bueno, pues nos vamos a un pueblo a jugar a baloncesto. Y claro, cuando vieron el nivel que había aquí, medios de comunicación con una presión que ya sabíamos lo que era una zona press, un pick and roll, de todas estas cosas, ya sabíamos lo que eran. Claro, empezaron a tomar medidas y dijeron, cuidado aquí, por eso era... Pero bueno, de esa época creo que Navarro, ¿no?, se casó aquí. Planel también, Sí, ¿no? aquí viviendo cuando tal y. Barneda. Barneda. Planel. Ajá. Además, Navarro creo que tiene una hija que está en Estados Unidos, ¿no? Sí. Jugando a Sí, baloncesto. juega selección. Juega la selección.
Y, bueno, suerte que no se parece al padre. Pero le construimos un pabellón que no lo tenía casi ningún Y el pabellón, de España, sí. Un pabellón para 7.000 que lo usaban solo ellos. Y fue fue el año del ascenso. Pero era toda una consecuencia, ¿no? O sea, venía, yo recuerdo pues de las primeras entrevistas que concedió Arvidas Sabonis fue a mí. Con un ruso que no se entendía, contestaba con monosílabos. Pero bueno, claro, tú ves aquí a Sabonis, a Arlaucas, a Audi Norris, etcétera. Bueno, claro, pues aquello era magnífico. ¿Qué es lo de hoy? En aquella época tú le preguntabas a una criatura con 9, 10 años que tuviese cierta pasión, cierta cultura baloncestística y sabía el quinteto de este, de aquel. Ahora mismo se ha perdido. Tú ves un partido del Baskonia hoy y pongo el Baskonia por no poner a otro, pero ves mi hija está federada jugando a baloncesto, fue una exigencia que le dije, y el chaval mío pues quiere meterse al fútbol, le he dicho que ni hablar. O sea, lo desheredo y lo echo de casa.